10 de septiembre, la Eliana vuelve al cole. Comienza el curso escolar 2015-2016. El curso escolar 2015-2016 arrancó este miércoles 10 de septiembre en la Eliana para los más de 4.000 niños y niñas, alumnos de infantil y primaria de los centros públicos, concertados y privados. A pesar de que la natalidad ha disminuido, este año se han escolarizado más de 400 niños y niñas de 3 años en el municipio. Los niños y niñas y sus pesadas mochilas llenan los patios de los colegios Virgen del Carmen, Garbí, Monte Alegre y La Olivera. Algunos llegan un poco asustados y confusos, pero la mayoría salen emocionados de su primer día de clase. En cuarto de primaria. ¿Y qué has hecho hoy en tu primer día de cole? Pues hemos hecho una redacción de nuestros veranos ya, y me ha encantado mi primer día de cole. Por la mañana estaba tan nervioso que creo que podría haber explotado. Que me chifla ver cosas como crecimiento, evolución, la evolución sobre todo de cuando algo, por ejemplo, la evolución trata sobre que un ser se convierte en otro a medida del medio ambiente que está. Me ha gustado jugar en el patio porque he podido ver otra vez a mis amigos. Hemos estado presentando los nuevos y también hemos dibujado, hemos hecho el calendario, luego hemos jugado y nos lo hemos pasado muy bien, la verdad. Pues yo he ido a tercero y me lo he pasado muy bien. Hemos dibujado el horario y en el patio he jugado mucho con mis amigas. ¿Y tú qué has hecho hoy el primer día? Pues hemos dibujado lo que hemos hecho en nuestras vacaciones, hemos pintado después del patio y ha estado muy guachi. Lo que más me gusta del colegio es que yo tengo dos cosas, música e inglés, porque la música me gusta mucho cantar y inglés me gusta por aprender cosas nuevas. ¿Y a ti también o tú tienes otras cosas preferidas? No, tengo lengua y matemáticas. Lo que más me ha gustado ha sido hablar con el profesor nuevo, estar con mis amigos, empezar, porque también estamos haciendo un concurso del cartel para la clase, por ejemplo, el profesor y luego el curso. Hemos estado explicando porque han venido nuevos niños. Uno Manuel, el otro Damón y el otro Elis, creo. Me ha tocado una profesora que era mi profesora de inglés, Julie, y hemos empezado con deberes. ¿Habéis empezado con deberes ya el primer día? Sí. ¿Y eso qué te ha parecido, empezar con deberes? Muy bien, me han gustado, la verdad. ¿Te gusta venir al cole? Sí. ¿Y a vosotros os gusta venir al cole? Sí. ¿Qué habéis hecho en el primer día? Juegos. Hemos visto películas. Aprender, porque si estudias y lo haces bien, pues para mayor te saca mucho partido, como dice mi madre. La vuelta al cole llega como cada año con otra pesada mochila, la económica. En libros y material aproximadamente unos 200 largos, 220, 25, porque luego vienen pinturas, en fin, la mochila y demás material. Sin contar ropa y sin contar que crecen y que lo que el curso pasado les venía, este curso ya no. Sobre unos 400 euros. ¿Entre los dos? Entre las dos, sí. ¿A qué cursos van? Primero de primaria y cuarto de primaria. ¿Y cómo han afrontado el día? Bastante nerviosas, con mucha ilusión, pero muy nerviosas. Sobre todo la pequeña, que es el cambio que pasa a primaria, viene de infantil y lo que pasa, ¿no? Pero vamos, que muy bien, todo muy bien. Pues muy bien, mis hijos estaban muy emocionados, se han despertado a las 7 de la mañana, corriendo arriba y abajo, llevando las mochilas, muy contentos. ¿Y las madres? Las madres también bien, pero vamos a echarlos un poquito de menos después de todo el verano. ¿Y vosotras? Muy bien también, sí. ¿Qué han dicho los niños? Tenía muchas ganas de venir a ver a sus amigas. Hombre, con un poquito de ansiedad, porque siempre la vuelta, quieras que no, pues, pero bueno, en general bien. ¿Conocéis las ayudas que va a prestar la Consellería este año a los niños de los colegios? Pues algo he oído y leído que van a dar hasta 100 euros por niño para ayudar a comprar los libros. Y luego, si devuelven los libros en buen estado en junio, pienso que pueden dar hasta otros 100 euros, pero no lo tengo muy claro aún. Los alumnos del Colegio Monte Alegre caminaron por una alfombra roja antes de entrar a la clase, ya que este año la escuela celebra su 10º aniversario bajo el lema 10 años de cine.
Pues más de 300 niños se incorporan como nuevos escolarizados en el municipio de La Eliana y el total de alumnos escolarizados aproximadamente, porque todavía se están inscribiendo algunos que han llegado a última hora, supera los 4.300. Una Eliana educadora en torno a 4.300 niños, que se dice pronto, y eso es lo que tenemos en este municipio con mucho orgullo. Primera experiencia como alcalde en el inicio del curso escolar. ¿Qué tal? Pues muy gratificante. La verdad es que es una experiencia, yo creo que estoy experimentando en mi vida y esta es una de las más gratificantes, ¿no? Encontrarte con todos los niños y los padres. Los padres yo creo que tienen más ilusión que los niños porque vuelvan al colegio, pero la verdad que muy contento, sí. Nos habían preguntado que a qué colegio íbamos a ir, porque es imposible que vayamos a todos los colegios y hemos decidido el Montalegre porque este año cumple 10 años y yo creo que es un momento para estar con el colegio Montalegre. Mi intención es ir todos los años, cada año a un colegio, pero hemos empezado por el Montalegre porque, repito, son 10 años, creo que es un momento de celebración y teníamos que estar con ellos.